Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, tenemos un programa bastante interesante, el cual hemos titulado La libertad de expresión bajo amenaza. Así que, hermanos, desde ya les invitamos a que pues tomen nota, pero que también participen del programa de una manera indirecta, haciéndonos llegar sus comentarios a través de los diferentes medios, ya sea a través del canal de YouTube o sino a través también del Facebook, ya que este tema es un tema que está sobre la mesa en este momento y ha estado sobre la mesa ya desde hace un tiempo atrás. Así que vamos a estar comentando temas como o elementos como cómo nace el derecho a la libre expresión, quién lo garantiza, la importancia acerca de la libertad de expresión, los límites. Qué tan importante es poner límites, las consecuencias también. ¿Cuándo es que se viola o se pierde el derecho a la libertad de expresión? ¿Qué pasaría si no tuviéramos este derecho? La libertad de expresión en redes sociales, ahora que todo el mundo está participando en tantas redes sociales también. ¿Qué tipos de libertad de expresión existen y a dónde creen ustedes que se ha visto más afectado el tema de la libre expresión? Así que, hermanos, desde los diferentes lugares, diferentes naciones alrededor del mundo, por favor, déjenos saber de dónde nos escuchan y cuál es la situación en sus países en torno a este mismo tema de la libertad de expresión. Hermano Miguel, hermano Tzvi, bienvenidos. Shalom, shalom. Qué gusto compartir con ustedes el programa del día de hoy. Bueno, shalom Harold, shalom Miguel y a todos los que nos están escuchando. Y la verdad que un tema muy importante y relevante el día de hoy por muchas cosas que están sucediendo en nuestros países, en nuestros códigos penales, incluso en este mismo momento. Y la libertad de expresión en general, ¿sí? Se refiere al derecho de cada uno de nosotros, de un individuo, a expresar, que es la libertad de expresión, expresar cualquier opinión sin censura o restricción y, más importante, sin temor, ¿sí?, a recibir una sanción legal o a ser perseguido legalmente por el gobierno. Y muchos de estos lugares, bueno, especialmente ahora hablando de Estados Unidos, donde tiene una cultura, ¿sí?, muy larga de defender la libertad de expresión. Aparece en la primera enmienda de la Constitución, sí, habla de la libertad de expresión, y lo más importante es poder expresar esa opinión en contra de aquellos que nos gobiernan. ¿Okay? No solamente expresar cualquier opinión acerca de qué pensás de la ropa que otra persona está vistiendo. O sea, lo más importante es poder expresar indignación, cosas que tengamos contra el gobierno, ¿sí? Poder tener nuestros derechos protegidos, ¿sí? Y para eso tenemos que poder expresar esas cosas y tenemos que poder comunicarnos libremente con otras personas, ¿sí? Y estamos hablando de un tema secular, se podría decir, pero se puede buscar también si eso tiene alguna referencia bíblica. A mí me gustaría expresar algo a continuación también acerca de eso. En la Biblia obviamente no existe como tal, pero interesantemente, los que escribieron la Constitución, al menos en Estados Unidos,
ellos sostenían estos derechos como otorgados por nuestro Creador. ¿Sí? Que son derechos que no nos pueden venir a quitar, porque son derechos que tenemos de manera intrínseca por la sola razón, la sola virtud de existir en este mundo. No depende de ningún tipo de gobierno. Y hubo una declaración acerca de los derechos humanos por la ONU, ya hace varias décadas, no tengo acá la referencia, igual no que la ONU, o sea, me parezca que tenga cualquier tipo de soberanía sobre cualquier territorio, estado independiente, no creo en nada, ningún poder o soberanía que ellos tengan, pero de todas maneras, muchos gobiernos se jactan de que hay libertad de expresión porque es una de las premisas fundamentales de las democracias en las que vivimos. ¿Sí? Entonces, tal vez, hermano, me gustaría añadir a ese comentario, antes de pasar la palabra al hermano Miguel, la definición, porque me parece que yo la tengo por acá. Se trata del artículo 19, dice, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dice de la siguiente manera, cito rápidamente: es el derecho de toda persona, grupos y organizaciones a no ser molestadas por causa de sus opiniones y a expresarse en todas sus formas y medios de difusión, así como a la más amplia y plural existencia de medios de comunicación independientes, libres y exentos de censura, limitaciones o trabas, incluyendo los electrónicos, y a comunicar información e ideas libremente, sin limitación de fronteras, con acceso a todos los medios y la posibilidad de solicitar o recibir de ellos los resultados de su actividad. Bueno, más o menos esa viene siendo como la... Igual quiero simplemente aclarar esto otra vez, solo para resaltar. Las Naciones Unidas no tienen ningún tipo de autoridad, o sea, lo que ellos digan o declaren, artículo, no me interesa el número, ¿entendés? Son cosas que les gustaría que sucedan en un mundo utópico, ¿entendés? Les gustaría también, por ejemplo, que todo el mundo se pueda vacunar. Bueno, perdón, dije la palabra otra vez. Pues si la podemos cortar por las dudas. No estoy diciendo nada, o sea, este programa no está diciendo si algo es bueno o malo. Estamos simplemente diciendo cosas que les gustaría. Les gustaría que no haya más uso de combustibles fósiles, ¿sí? Para el año 2030. Bueno, sí, muchas cosas les gustaría, ¿sí? Pero independientemente de si lo digan las Naciones Unidas, incluso si lo dice o no dice el gobierno de nuestro país, ¿sí? Es algo que debemos tener el derecho de expresar lo que queremos, ¿sí? Entonces, ahora le paso la palabra, hermano Miguel. Simplemente quería cerrar acá esta introducción y esta idea general diciendo cómo también para abordar el tema del programa, cómo están siendo atacados el día de hoy, es porque de hecho sí hay límites contra la libertad de expresión, no es un absoluto. Ahora podemos irnos a ciertos ejemplos y ciertas también determinaciones de cortes supremas de países que han determinado y han cambiado las leyes de países, pero particularmente al día de hoy hay algo nuevo, muy relevante en muchos países. Si alguien me está escuchando de mi querida República Argentina, o si me están escuchando de España, nuestra madre patria, hay lo que se llama ahora discurso de odio, ¿sí? Que muchas cosas han estado diciendo que tienen que ver con el odio, y he escuchado de muchos mandatarios de países este eslogan que el odio no tiene lugar en nuestro país. No hay lugar para el odio. Entonces, de manera subjetiva, determinando qué constituye el odio, si yo te digo, no me gusta cómo tienes el pelo, no me gusta que eres homosexual, no, estoy en contra de eso, por ejemplo, para ya decir algo que realmente está sucediendo, entonces eso constituye odio. Y hay muchos lobbies en gobiernos de países que están intentando poder ingresar a este sistema de cómo determinamos qué constituye y qué no constituye ese discurso de odio, para luego tener
ya la entrada directa de que ellos tienen potestad para determinar qué es lo que tú dices. Porque tú puedes odiar también si estás diciendo algo que agrave o que cause un daño potencial a otro. Como si, por ejemplo, le dices, ahí iba a decir otra cosa, algo que no debería decir en este canal, pero que tiene que ver con medicamentos que no debemos consumir, tal vez porque pueden ser nocivos, pero si estamos hablando en contra de ellos, porque esto puede ir en contra de políticas locales, entonces está bien censurar ese tipo de discurso, ¿sí? Que hace 5 minutos estaba protegido por esa libertad de expresión. Mi querido Miguel. Gracias, un saludo para todos. Precisamente esto que está sucediendo ahorita, con todo lo que tú estás diciendo y tus temores a usar palabras que de pronto puedan ser censuradas, de eso se trata el programa. Porque, oye, si no tenemos la libertad de decir cosas que no son ofensivas, porque ninguna de estas palabras es una palabra inmoral, simplemente han sido catalogadas por los gobiernos o por las empresas o por los que tienen el poder como discursos, ya lo dijiste bien, ya sea de odio, ya sea que van expresamente en contra de sus propios intereses. Y entonces estas organizaciones han creado toda una situación para impedir que alguien se les oponga o que esté en desacuerdo con ellos. Y de hecho, bueno, esa declaración universal de derechos humanos que hay, aboga precisamente no solo por el derecho a dar opiniones, es que es interesante los términos que se usan allí, ¿no? La libertad de opinión y de expresión. Pero resulta que si yo doy mi opinión, entonces, y está en desacuerdo con lo que el estándar o el establishment ha definido que es correcto, ya me vuelvo entonces yo una persona propensa a ser perseguida y a ser anulada en todo sentido. Entonces, es interesante que de alguna manera nos han ido y nos siguen moldeando. Porque, por ejemplo, para tener derecho a estar en esta plataforma, nosotros mismos tenemos que autocensurarnos y no usar cierto lenguaje porque, nos dan un strike. No, ya nos avisaron que nos pueden quitar el canal. Y entonces, de esa manera, nos impiden la libre expresión y la libre comunicación, la libre opinión de lo que nosotros quisiéramos decirle a la gente, mire, esto no está bien. Y perdón, para completar acá el caso, ¿okay? Cuando estamos hablando de la libertad de expresión originalmente, digamos en el tiempo de la primera enmienda de la Constitución, estamos hablando norteamericana, hablando finales del siglo XVIII, ¿sí? La libertad de expresión tenía que ver mucho también con lo que está protegido en la primera enmienda, que es la libertad de prensa, ¿sí? Porque uno se expresaba a través de escribir, o puedes ir y pararte en la esquina de un lugar de la plaza y empezar a decir cosas y gente te va a escuchar, o puedes escribir en un periódico o escribir un panfleto y luego diseminarlo, y por tener la libertad de prensa y la libertad de expresión, uno podía hacer eso. Ahora, eso no te da la libertad de que vos entres a mi casa y digas lo que quieras. Sí, pues estás en mi casa. De la misma manera, puedo decir que si tengo una tienda, es un establecimiento privado, y tú quieres venir y decir, qué sé yo, cosas en contra de minorías étnicas, en contra de los judíos, de los negros, qué sé yo, no te voy a dejar decir esas cosas en mi tienda. Es un establecimiento privado, ¿sí? Entonces, de la misma manera, las plataformas que existen hoy en día,
¿sí? Esto es algo nuevo, es, o sea, territorio en el que nunca nos encontramos. A medida que avanza la tecnología, empiezan a haber nuevas leyes, ¿sí? Tiene que haber nuevas leyes. Por ejemplo, una ley muy famosa acá es la ley de telecomunicaciones en Estados Unidos, y la sección 230, que le permite a compañías de Big Tech, de redes sociales, tener inmunidad de lo que publiquen los usuarios en su plataforma. ¿Se entiende? Porque obviamente si hay millones y miles de millones en muchas de estas plataformas de usuarios, no hay, ahora se está llegando a la superficie de lo que es poder hacer esto con la inteligencia artificial, pero es ilógico esperar que puedan revisar cada mensaje para ver que alguien no está diciendo algo que podría ser ilegal, ¿sí? Entonces, pero a medida que avanza la tecnología, el gobierno se dio cuenta de que puede actuar de manera conjunta con estas compañías para poder realizar investigaciones. Entonces, cuando uno está entrando en un acuerdo de crear una cuenta en una de estas plataformas de redes sociales, estoy seguro que el 99.99999% de los que nos escuchan no leyeron los términos de servicio que pusieron "estoy de acuerdo" para poder crear esa cuenta, que dice obviamente que ellos van a poder entregar, o sea, se acaba tu privacidad básicamente, y van a poder trabajar con el gobierno si necesitan, si les es pedido, ¿viste? Por una agencia gubernamental, ellos tienen que entregar cosas así. Entonces, esto yo no es algo que necesariamente voy a culpar a estas compañías que hacen esto, porque estas compañías tienen que trabajar en distintos países de acuerdo a las leyes locales, ¿sí? Y hay cosas que son legales en un país que no son legales en otro, ¿sí? Pero de todas maneras es preocupante que nuestros gobiernos puedan entrometerse, ¿sí? Dentro de lo que sería una transacción privada entre un ciudadano y una compañía privada, ¿sí? Y ellos pueden entrometerse ahora también en eso y decir, tienes que hacer que la gente no pueda decir esto. Hace poco salió Mark Zuckerberg en el podcast, no sé si lo vieron, el podcast de Joe Rogan, uno de los podcasts más famosos aquí en Estados Unidos y en el mundo, diciendo que la FBI le había pedido que censuren una historia que el hijo de Biden, que estaba saliendo a la luz sobre el hijo de Biden y cosas de corrupción, porque la FBI le dijo a Facebook que era desinformación rusa y podía afectar la elección, las elecciones en donde ganó Biden, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son extremadamente peligrosas porque atentan contra la libertad de expresión. Más famosamente aún fue el caso de los últimos 2 años sobre la pandemia y las cosas que se podían y se pueden y no se podían y no se pueden decir aún, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, la otra cara de la moneda es si debe haber límites a la libertad de expresión. Hay muchos que son absolutistas, que piensan que tú eres libre de decir absolutamente lo que quieras, 100%. Pero hay cosas en realidad que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si yo estoy yendo por la calle y una persona me viene a agredir de manera verbal, violentamente, ¿sí? Y dice que me va a atacar o va a atacar a mis hijos, o sea, esa persona no debería tener el derecho, ¿sí? Y la inmunidad de hacer eso y aterrorizar gente. O sea, necesita tener consecuencias, que un policía pueda ir y legalmente le diga, esto es conducta desordenada, no sé cómo se dice en español,
conducta desordenada y tiene una multa por hacer eso. ¿Se entiende? Pero por el otro lado, o sea, incitación a la violencia, pero por el otro lado, hoy en día, en muchos países, te quieren dar una multa si hay un hombre disfrazado de mujer y quiere ser llamado ella, y yo le digo él, entonces eso es parte del discurso de odio y le dan una multa en ciertos países hoy en día por eso, lo cual es impensable, ¿se entiende? ¿Qué piensan de eso? Yo tengo tal vez, antes de pasar la palabra al hermano Miguel nuevamente, una definición me encontré por acá que se asemeja a lo que tú vienes expresando, de cuándo es que se pierde ese derecho a la libertad de expresión. Entonces, esta definición es como tal vez un poquito más definición legal, ¿sí? Dice de la siguiente manera: no puede ser utilizada la libertad de expresión para referirse vulgarmente y sin pudor a temas y asuntos sensibles de la sociedad. Y da varios ejemplos. Entre ellos dice, por ejemplo, hablar de secuestros, hablar de masacres, desigualdades sin tener en cuenta a los afectados o a las víctimas. Entonces yo creo que va muy de la mano con esto que tú venías... ¿Te das cuenta que eso es muy peligroso? Entonces esa definición es muy vaga y muy peligrosa. ¿Te das cuenta? Pues no puedes hablar de masacres. Entonces es que si te cuento lo que le hizo Hitler a mis ancestros, no puedo. No, ok, bueno, ese es un buen punto, gobierno, pero más bien dando a entender ¿entendés? como yo, a la manera en que yo lo interpreto, pero como dices tú, tendría que ser más específico. Masacres en términos de planeamiento ¿sí? De que fueran a ocurrir, ¿verdad? Que fueran a planear un tipo de masacre que quieren exterminar como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿ves? Entonces, no tal vez de acontecimientos que han ocurrido, sino a futuro, ¿verdad? De un grupo de personas se ponen de acuerdo para entonces ir a secuestrar y entonces hay todo un planeamiento, ¿verdad? Pero es que entiendes que al mismo tiempo sucede de la otra manera. Sí, entonces, tienes razón. China, si estás en China, no vas a poder hablar de los 100 millones que el comunismo mató y que sigue haciendo desaparecer, y campos de concentración contra ciertas minorías étnicas musulmanas. No digo el nombre porque tal vez también no me dejen acá. Sí, muchas de estas compañías de Big Tech y Hollywood tienen muchísimos intereses con los chinos. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, ellos censuran también muchas cosas que no van a hablar en contra de ese gobierno. Y si estás ahí, pero ni hablar. Entonces no puedes hablar de nada que el gobierno hizo. En Estados Unidos, mal que mal, todavía tú tienes la libertad de decir, mucha gente cree que el gobierno mismo conspiró para permitir que sucediera lo de las Torres Gemelas, ¿sí? O muchísimas cosas que el gobierno hizo con su política exterior y las guerras, ¿sí? Para ser un poder hegemónico mundial. Tú lo puedes decir eso. Lo puedes decir en la televisión, lo puedes decir en un periódico, ¿entiendes? Por el otro lado, tienes a un periodista muy famoso australiano que quieren extraditarlo a Estados Unidos. No sé si ese nombre lo censurarán. Julian Assange, que está en Inglaterra y el gobierno de Estados Unidos lo quiere por promover crímenes de guerra que consiguió videos oficiales de las operaciones de Estados Unidos en Irak y Afganistán, con todo lo que es conocido como WikiLeaks, es su organización. Bueno, está preso en Inglaterra ya hace no sé cuántos años, simplemente por ejercer su derecho de prensa, y otro país distinto lo fue a apresar. Él es australiano y su gobierno no lo defiende, obviamente, pues es un títere. Wow. Y se supone, Manotsby, que los tribunales están propiamente para eso. Yo lo que iba a decir era que uno, vamos a ver, tiene que existir esa libertad de derecho de expresión. Ahora, cuando ya pasamos a la parte de una acusación,
entonces están los tribunales para que usted vaya, presente la acusación y por ende lleve la evidencia, ¿verdad? Entonces ya como que pasamos al Así es. siguiente Uno nivel. puede presentar casos legales por difamación, ¿sí? Eso es Exactamente también. simplemente hablar. Yo puedo hablar, pero yo no puedo decir, esta Acusarte de persona algo. le fue infiel a su mujer y se le empiezo a contar a todos y yo no tengo ninguna prueba para apoyar eso. O lo que era legal y causó muchísimos problemas en la comunidad judía de difamación y libelos. No me acuerdo cómo es la palabra, libelos, Miguel, lo que sucedió cuando decían en Europa, en España, que los judíos mataban a niños cristianos y sacaban la sangre para preparar la matzá para Pesaj. Y cosas así terminaron causando muchas persecuciones, consecuentemente expulsiones de países y cosas así, simplemente por diseminar información sin ninguna prueba. Eso no debería ser parte de la libertad de expresión. Eso sí es un atentado contra otra persona, obviamente. Me gustaría precisar un poquito más eso. ¿Cuáles son esos límites de la libertad de expresión desde el punto de vista legal y social? Porque sí hay circunstancias donde ese derecho entra en conflicto con otros derechos y libertades. Ahora, obviamente, esa línea es muy sutil y muy tenue, y quien defina, que usualmente es el gobierno, cuál es esa línea, es el que va a determinar cuando hay violación o pérdida de la libertad de expresión. Pero sí, como en casos de difamación, calumnias, pornografía, obscenidad, daños a la propiedad intelectual, que son cosas que se pueden probar, entonces hay un canal para proceder con esto. Y tal como tú dices, no se puede salir a voz en cuello a gritar en la calle cosas simplemente por el deseo de hacerlas públicas, porque a mí me da la gana. Hay mucha gente que dice, no, es que yo soy capaz de decir, a mí me gusta decir las cosas como son. Sí, pero nosotros tenemos que medir el efecto de las palabras también. Esa libertad de expresión es un derecho como tal, siempre y cuando no resulte en principio de daño o de delito para otros, porque entonces se convierte en un acto que la misma sociedad, el mismo gobierno lo puede castigar. Y bueno, para eso existen todas las leyes, ¿cierto? A mí me parece que este asunto de la libertad de expresión, estuve mirando yo qué decía la Biblia sobre eso. Obviamente ustedes no encuentran en una concordancia libertad de expresión, ¿cierto? Pero habla de la lengua. Y efectivamente, por lo menos el libro de Proverbios tiene más de 22 versículos donde se hace referencia al problema de la lengua, porque esto es un problema de la lengua. Usted con la lengua puede construir o puede destruir, y ya hemos hablado en otros programas sobre eso. Hay palabras que son como látigos, y hay palabras que son como un ungüento, ¿sí? Entonces, dice, por ejemplo, Proverbios 15:4, la lengua brinda alivio, la lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Entonces me parece que para una comunidad como la que nos escucha, a nosotros mismos, tenemos que comenzar a sopesar el efecto de las palabras que decimos, ¿sí? ¿Cómo van a afectar a los oyentes? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con eso que estamos diciendo? ¿Estamos buscando levantar una rebelión? ¿Estamos buscando promover una ideología determinada? ¿Estamos provocando la edificación, el crecimiento del carácter de Dios en nosotros? ¿Estamos exhibiendo el carácter de Dios nosotros mismos? ¿O lo que estamos procurando es simplemente ir a la par o ir en contra de lo que está en el ambiente? Entonces me parece que todo este asunto del tema obviamente se presta para cargarse de un lado o del otro y para argumentar todo lo que nosotros queramos,
porque sí tenemos un derecho, sí debemos poder opinar, debemos poder decir, pero si estamos en medios privados, entonces no lo podemos hacer. Es lo que tú expresabas de que nadie se puede meter a tu casa a hablar lo que le dé la gana, sino lo que tú permitas. Eso está bien. Y entonces, ¿dónde podemos hablar? ¿En qué sitios podríamos nosotros? Adentro de su armario, Miguel. Entre a su armario, cierra la puerta y ahí dice lo que quiera. Bueno, tú sabes que en los tiempos de la dictadura de Trujillo en Dominicana, yo viví en Dominicana y me enteré mucho de esto, la gente perdió esa libertad y aún desconfiaban de sus propios familiares, porque no sabían quién estaba del lado del régimen y quién no. De manera que dentro de la misma familia había el temor de hablar, porque las paredes se escuchaban y cuando había cualquier disensión contra el sistema, contra la dictadura, eso salía de alguna manera y se escuchaba y venía la represión. Entonces digo, es muy triste cuando se llega a esos extremos. Oye, para poder hablar yo tengo que encerrarme en mi cuarto a solas, sí, y hacerle un test a los que están alrededor mío, a ver usted de qué lado está, podemos hablar o no podemos hablar, pero tristemente pareciera que a eso nos quieren conducir, ¿sí? Porque la manera como están entrenando la mentalidad de los chicos y de la gente con todos estos redes sociales y con todos estos lineamientos que se ponen, es precisamente para llegar al cumplimiento de la profecía de lo que dice Yeshua, ¿no? El padre será entregado por los hijos y los hijos contra los padres y la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera, y etcétera, etcétera. Esto no es otra cosa que la violación del derecho de comunicación, del derecho de expresión. Se nos advierte en la escritura que eso va a suceder en los tiempos finales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta. Me gusta esta definición que me encontré por acá. Dice, no hay libertad donde no se pueda hablar y mucho menos donde no se pueda pensar. Agustín Laje. Dije, bueno, qué bonita manera de resumir esta problemática que estamos viviendo, ¿verdad? Sumando a esto que decía el hermano Miguel y el hermano Tzvi, me hizo recordar también de aquel mandamiento, el 10º mandamiento, o el 9º mandamiento más bien, no diremos falso testimonio. Entonces, yo creo que es parte de esos límites también de la libertad de expresión, de que, ok, podemos expresarnos, podemos decir lo que pensamos, podemos incluso hablar cuando estamos en desacuerdo, ¿sí? Estar de acuerdo incluso en el desacuerdo, muy bien, pero ya entrar en el falso testimonio, en la mentira, en la burla, en la parte incluso vulgar, ya esa parte obviamente que no. Hermano Miguel traía el ejemplo muy, muy sencillo, muy básico que vivimos ahora en nuestros tiempos con respecto al tema de la ideología de género, que hay personas que naciendo como varones se sienten como mujeres y viceversa. Entonces, ¿hasta qué punto estas personas que decidieron tal vez cambiarse de sexo al referirse uno con el artículo masculino o femenino, hasta qué punto los está uno ofendiendo o hasta qué punto estamos entrando en la vulgaridad, en el irrespeto? O sea, es que son como tantos detalles que ¿dónde es que se traza la línea? Y el problema es cuando los gobiernos empiezan a tomar posiciones y empiezan a defender a ciertos grupos porque hay ciertos intereses, nos decía el hermano Tzvi, hay ciertos lobbies de ciertas corporaciones que ¿verdad? Hay intereses económicos, quieren llevar a la población a cierto tipo de pensamiento y entonces los ciudadanos se van a ver penalizados por no respetar la opinión de estas minorías que nos están queriendo hacer pensar que
que nosotros somos los que estamos mal, ¿verdad? Y entonces que más bien tenemos que privarnos del derecho de expresión, ya la libertad de expresión, no sé, usted no puede decir lo que usted siente o piensa porque ya está ofendiendo al vecino del frente que ya, Y ya la no gente, es... y la gente no tiene que tener ningún tipo de resentimiento contra las minorías. Eso es muy importante que la gente entienda. No hay que tener ningún resentimiento contra las minorías esas, porque esas minorías en realidad están siendo utilizadas por Claro, esas élites de poder para tener a dos bandos enfrentados los unos con el otro, ¿sí? Pero al revés, al final, ¿qué es lo que están haciendo? Están ganando más territorio acerca de la expresión, la libre expresión que se puede regular para que en última instancia no puedas criticarlos, ¿sí? Pues hoy en día si dices algo que es ofensivo para un transexual, entonces eso es discurso de odio. El día de mañana, una vez que pasen las leyes, si dices algo en contra de un político, va a ser discurso de odio, ¿se entiende? ¿no? Y te Entonces van a vas a tener llevar que decir, preso, y te qué van a llevar bonitos preso. esos que nos Entonces, gobiernan, pero qué... ¿no? Y te van a llevar a la cárcel y van a haber multas y entonces ¿hasta dónde se debe poner esos límites? Eso es lo peligroso de esto, hermano Zvi, de hasta qué punto nuestra sociedad democrática se está viendo en un punto de peligro, de riesgo también, por esas mismas políticas que los gobiernos van a ir implementando en sus leyes y al punto que no vamos a poder expresarnos si no estuviéramos en acuerdo con algo. Vamos a tener que hacer justamente lo que digan los gobiernos y punto. Usted no puede estar en desacuerdo. Ya estaríamos pasando como a un totalitarismo. Mano, sí, hemos hablado de esto antes también, mano Miguel, en otros programas que ya, o sea, usted no es libre de pensar por usted mismo, usted tiene que hacer lo que digan los de arriba ahí y punto, ¿verdad? Si no, van a No, haber pensar consecuencias. está bien. Pensar puedes pensar lo que quieras, solo no decirlo o hacerlo. Pero pensar está bien todavía. Bueno, en ciertos lugares, porque tú sabes que en China, por ejemplo, la gente que piensa de otra manera, pues es llevada a presa y entonces vienen los lavados de cerebro con todas aquellas discursos y cosas que les ponen 24 horas al día para tratar de cambiar su manera de pensar. Entonces, eh, volvemos al punto. A mí me parece que cuando planteo, bueno, ¿cómo enfrentar nosotros esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿En dónde y cuándo sí podemos hablar de la manera apropiada? Nosotros necesitamos buscar esos espacios y definitivamente si una red determinada no nos permite hablar de X manera, bueno, busquemos otra en donde sí podamos expresarnos con esa libertad. Si es que dependemos de las redes, pues en el caso de estos ministerios que estamos trabajando hoy, que se expanden mucho a través de redes sociales, bueno, de hecho sí hay canales alternos que permiten, que tienen, me imagino, otro tipo de censura, sí, de todas maneras la tendrán, pero que lo que no se permite en unas partes sí se permite en otras. El problema es que porque está prohibido en las más famosas nos quedemos callados. No, yo creo que debemos insistir en hablar la verdad, porque todo este asunto de la censura tiene más que ver con ocultar la verdad de las cosas. Es una manera de impedir que salga a la luz qué fue lo que realmente sucedió en tal o cual caso. O la Entonces, capacidad de denunciar también las cosas, hermano Miguel. claro, claro, porque entonces las conexiones que hay, los intereses que hay, todo esto que hemos mencionado, entonces es más fácil etiquetear esa noticia o esa declaración, esa opinión como algo falso, algo que es desinformación y de una vez queda censurado. Bueno, pero si yo sé que es la verdad, si yo sé, si yo sé que Dios es real, si yo sé que Yeshua es el Mesías, si yo sé, bueno, tantas otras cosas, entonces me quedo callado porque otros lo han etiquetado como falso.
No, y el punto es que la libertad de expresión no tiene nada que ver con la falsedad, a menos que haya una difamación. ¿Okay? Si alguien está diciendo algo falso que va a causar el daño a otra persona, ese es el problema. ¿Sí? No, pero espérate, porque, por ejemplo, las famosas palabras que no se pueden utilizar aquí, que en las elecciones pasadas sucedió tal cosa, que con el asunto de las enfermedades no se puede poner tal otra. Claro, pero eso vuelve a la misma premisa, Miguel. Ponga atención. Pero Eso eso vuelve fue a la misma. verbal. Déjame decirle legalmente, ¿ok? Cómo funciona. Pues otra vez, para recapitular. Si alguien dice algo que es falso, ¿ok? Pero no trae ninguna consecuencia negativa a otra persona, eso está protegido por la libertad de expresión. Le voy a dar un ejemplo. Alguien sale a la calle y dice, el cielo es verde, y todos pueden ver que el cielo es celeste. Esa persona es libre de decirlo desde la plaza pública, puede hacer un post en Facebook, puede escribirlo en la editorial de su propia publicación o sitio web, puede hacerlo, es libre, ¿sí? Pero cuando trae una consecuencia negativa que puede dañar a otra persona o causar un perjuicio, allí es donde está el problema. Hubo un caso y luego estuvo la determinación de la Corte Suprema. Una persona no puede, por ejemplo, gritar fuego en un teatro. ¿Sí? Como que hay fuego, pues eso puede ser peligroso. Después para la gente trata de salir corriendo y se lastima, causó un daño. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron y lo que intentaron hacer muchos gobiernos en conjunto con estas compañías de redes sociales es decir que cierto tipo de discurso, ¿sí? Que hablaba en contra de ciertos medicamentos o a favor de ciertos otros, podían causar daño o muerte, ¿sí? Para otras personas. Y por eso debía ser censurado. O sea, esa es la lógica. A pesar de si estamos de acuerdo o no, esa sería la lógica. ¿Sí? Por el otro lado, está tan protegida la libertad de expresión en muchos países, incluido en Estados Unidos, que, mire esto, hubo una determinación en los años 80, si no me equivoco. Una persona, un estudiante, puede rehusarse a decir lo que se llama en español el juramento a la bandera, el Pledge of Allegiance en inglés en Estados Unidos. Una persona puede decir, no, yo no lo voy a decir. ¿Sí? Y está protegido por la Constitución, la libertad de expresión, también a no tener que expresar algo. ¿Sí? Pues funciona de ambas maneras. Cuando se dice algo, o sea, que se pueda decir, la libre expresión, pero también tener la libertad cuando no queremos decir algo, a no decirlo. ¿Se entiende? Y por eso es que fue un problema tan grande en ciertos lugares acerca de tener que obligar la expresión de alguien para llamar a una persona transexual con el pronombre que esa persona prefiera. Es un discurso obligado, ¿sí? Se está condicionando la libertad de expresión de alguien para tener que hablar de una manera determinada, ¿sí? Yo puedo salir y puedo decir lo que quiera, en tanto esté hablando normalmente. Yo puedo decir que a un hombre que es una mujer, a una mujer que es un hombre, a alguien que es alto, que es bajo, a alguien que es gordo, que es flaco, los puedo ofender. Yo tengo esa libertad, ¿sí? En tanto no esté incitando a la violencia o amenazando verbalmente, etc. Otra cosa interesante, estaba viendo, la libertad de expresión también puede ser expresada, valga la redundancia, a través de acciones que no son verbales, como por ejemplo, la Corte Suprema determinó aquí que la persona tiene la libertad de quemar una bandera del país. ¿Sí? Se tiene la libertad de hacer eso, a pesar de que muchos, especialmente veteranos militares, irían y le pegarían una trompada en la cara si ven a alguien haciendo eso.
Pero bueno, ellos se están poniendo en esa posición. También quemar una cruz. Se puede quemar una cruz. O sea, no está culpado eso. Y voy a utilizar esto también. O sea, no quemar una cruz de propiedad privada de una iglesia. ¿Se entiende? Yo construyo mi propia cruz, la llevo a un lugar donde no esté poniendo a nadie en riesgo y la quemo. ¿Sí? Estoy protegido por la primera enmienda de poder hacer eso. En otros lugares, y esto me va a servir para meterme ahora en la Torá, porque estaba esperando a ver si alguno de ustedes lo decían. Hay un límite a la libertad de expresión en la Torá, a pesar de que no dice nada acerca de nuestro derecho de libertad de expresión. Hay un límite en la Torá. Vayan pensando a ver si no torcer el derecho, había pensado yo, en algún momento. No, ahora vas a ver, no, es específicamente algo que no se puede decir, y esto también ha persistido en sociedades religiosas hasta el día de hoy. Muchos sabrán que no hay libertad de expresión en la mayoría de los países árabes. Sí, especialmente, o sea, no se puede hablar en contra de la religión del Islam o en contra del profeta Mahoma. ¿Sí? Ha habido muchísimos incidentes, incluso en países no musulmanes, pero con gran inmigración musulmana, ¿sí? Cuando hicieron cierto tipo de historieta con el profeta Mahoma que les molestó, ¿sí? No sé si se acuerdan, había sucedido hace unos años en Dinamarca, me parece que también sucedió en el Reino Unido, si no me equivoco. Ahora, ¿cuál es esta situación en donde nos dice la Torá que está prohibida o reducida o limitada la libertad de expresión? Está en Levítico. Sí, adelante, Harold, a ver, ¿lo sacaste? Me encontré, o se me vino a la cabeza el pasaje dice, no blasfemar nunca contra Jehová, ni tampoco maldecir al jefe de tu pueblo, refiriéndose a los jueces. No era eso. Sí, Harold, muy, muy bien. Incluso te doy 10 puntos para Harold, y estás expandiendo incluso, porque el que originalmente tenía yo aquí es Levítico 24. ¿En dónde estás tú? Éxodo 22, 28 debe ser un testigo de ese pasaje, tal vez. Ahora puedes expandir con ese, pero en Levítico 24 específicamente hay un caso sobre el hijo de una mujer israelita y un egipcio, no sé si se acuerdan, que blasfemó el nombre del Creador. Entonces, al final, esta persona tiene que ser ejecutada, básicamente, y dice que cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. ¿Okay? Entonces, si alguien blasfema, muere. Simple. No hay, no hay vuelta que darle. Entonces, esta es una de las únicas cosas que veo que limitarían la libertad de expresión, pero muy bien dijiste, dice también un príncipe de tu pueblo, Harold, en Éxodo. ¿Qué capítulo otra vez? 22, 28. ¿Y podrías leer el pasaje, 1 o 2 versículos? Dice, no blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. No maldecirás a los Elohim. Era aquel pasaje donde se refiere a los jueces de Israel con el término de Elohim también, interesantemente, sí. Y ahora ya sé todos los que van a venir, y es como Romanos 13 es, que Pablo también habla algo, dice, entonces no puedes hablar en contra de Joe Biden, pues, el príncipe de mi pueblo. Pero yo lo veo como bastante particular, porque estamos hablando de una sociedad israelita de la antigüedad viviendo bajo la constitución de la Torá. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que yo no puedo ejecutar la ley bíblica, si una persona ora en
Carolina del Norte o en Nicaragua va y blasfema a Dios. No voy a ir a buscar a todo el pueblo y empezar a apedrear a esa persona, porque estamos viviendo bajo la ley de la tierra en donde cada uno de nosotros vive. Entonces, de la misma manera, aplica en la otra dirección, ¿sí? Los que lideran aquí, o sea, no son los príncipes de Israel, ¿sí? No están guiándose por una ley apartada, ¿sí? Santa que nos dio el Creador. Es simplemente la ley que existe hoy en día en esta tierra. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Una de las cosas buenas es que en estas sociedades democráticas, especialmente en el hemisferio occidental, hemos tenido libertad de expresión, ¿sí? Con muy pocas excepciones en muy pocos tiempos de la historia, y esas son cosas que tenemos que valorar, porque en última instancia nos van a permitir a nosotros poder observar nuestra fe con libertad, ¿sí? Sin tener que ser limitados como lo fue en muchas instancias el pueblo judío, incluso dentro de la tierra de Israel, cuando no se podía practicar, no se podía bendecir, no se podía orar, ¿sí? Muchas cosas fueron limitadas por esos imperios que gobernaron la tierra de Israel. Entonces, si está en un lugar en donde hay libertad de expresión hoy en día, yo creo que no hay dudas, es algo muy bueno. Tal vez lo último aquí para mí, para cerrar, tal vez un dato interesante que les quería compartir acá, muchachos. Encontré una página aquí que tiene el índice del estado global de la democracia, ¿okay? Que es una base de datos mantenida por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, que rastrea 116 indicadores, que me parece bastante profesional, bastante comprensivo, relacionados con la libertad democrática en 165 países. ¿Okay? Hay 8 indicadores centrados en la libertad de expresión, que incluyen si el gobierno censura los medios, si se reprime la libertad de expresión de la cultura personal y si tanto hombres como mujeres se sienten cómodos expresándose en público. Estas métricas luego se combinan en un solo valor que va desde un mínimo de 0.00 hasta 1.00. ¿Okay? Entonces, les voy a compartir cuáles son los mejores países en el 2020. ¿Okay? Y cuál es el puntaje. El primer país del mundo para libertad de expresión, o sea, tomando en cuenta todas estas métricas, así que les estoy diciendo, es Dinamarca, con 0.95. Recuerden, llega hasta 1, que sería el mejor. Bélgica segundo, con 0.87. Después vienen Finlandia, Suiza y Uruguay, el primer país latino. Saludos a nuestros hermanos yoruguas, el 0.86. Luego Nueva Zelanda se fue ya con lo que pasó estos últimos 2 años. Yo no sé cómo seguirá esto, pero Nueva Zelanda, Portugal y Suecia, 0.85. En última instancia, estoy buscando Estados Unidos, que no llega hasta el número 13, ¿ok? Donde está con 0.74. Argentina está antes que Estados Unidos, ¿okay? Poniendo todas estas métricas juntas, ¿ok? Entonces, esto para tener en cuenta. Y también hay otra lista en donde dice cuáles son donde los ciudadanos valoran más la libertad de expresión. ¿Okay? ¿Cuáles son los países donde los ciudadanos valoran más la libertad de expresión? Acá viene primero Noruega, segundo Dinamarca y tercero Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, en Estados Unidos sí se valora mucho la libertad de expresión. Interesantemente, en esta tabla, séptimo está Venezuela. Entonces, sí, lo valoran cuando no lo tienen.
se puede decir. Pero interesante, bueno, sabemos que hay lugares, siempre que haya una dictadura o un Estado, un gobierno autoritario, no va a existir mucha libertad de expresión. Por un lado, en Cuba, Corea del Norte, China, ¿sí? Muchos países islámicos que además tienen la religión, ¿okay? Que es otra capa, además del autoritarismo, la religión, y a través de la religión tratan de tomar ventaja y obviamente reducir otros derechos. Y ahí tenemos algunos de los peores países para la libertad de expresión, son Jordania, Arabia Saudita, y algunos países africanos con también influencia islámica. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. La verdad, agradecer a este ministerio que nos permite expresarnos libremente. Sé que en muchos lugares de trabajo mucha gente no puede expresarse libremente, lo cual es una pena. Hoy en día, en muchísimos lugares, universidades, lugares de trabajo, donde la gente no puede decir lo que piensa que va a ser censurada o cancelada. Y yo diría, para cerrar, que bueno, es mucho más importante tener integridad moral, siempre decir la verdad, y eso es mucho más importante si tenemos una reputación con personas que realmente ni siquiera respetamos. Así es. Y importante también añadir que la libertad de expresión no significa que todos tengamos que estar de acuerdo en lo mismo. Es simplemente que exista esa libertad para poder expresarnos y que exista ese respeto también para poder yo, pues, respetar lo que usted piensa, usted respeta lo que yo pienso, sin llegar al punto de ofendernos o de censurarnos y entonces ya cerrar esos canales de comunicación, ¿verdad? Entonces, creo que podemos concluir de esa manera. Y por supuesto, levantar la voz, como decía muy bien el hermano Miguel, cuando se trata de alguna denuncia, cuando existe algún tipo de injusticia principalmente, ¿verdad? O maltrato. Hermano Miguel, por favor. Sí, antes de cerrar, solamente llamar la atención que aún Yeshua en su tiempo padeció censura y los discípulos también. Recuerden cuando una vez que Yeshua, dijeron, les prohibimos que hablen en ese nombre. Totalmente. Entonces, cuando el establishment otra vez se ve amenazado, va a tratar de prohibir que hablemos la verdad. Entonces, nuestro reto hoy en día es cómo inteligentemente manifestar la verdad en medio de toda esta situación. Yo creo que debemos orar porque Dios nos permita hacerlo con inteligencia, con sabiduría, de manera que esa verdad salga a la luz, porque como dijo Yeshua, conoceréis la verdad os hará libres. Y la gente está atada precisamente porque desconoce la verdad. Entonces está en nuestra responsabilidad que conocemos la verdad, proclamarla. Pero tampoco, no de una manera tan ingenua que vamos a salir en los sitios donde sabemos que nos van a censurar a hablar lo que sabemos que no nos van a dejar hablar. Sed astutos como serpientes. Correcto. Y va a decir... no, adelante, Miguel. Sí, simplemente para terminar con eso, ¿no? Invitarlos a que no nos rindamos, no nos demos por vencidos y sigamos adelante en esto. Iba a decir simplemente para cerrar que aquellos que escucharon el programa hasta este punto pueden ejercer su libertad de expresión en los comentarios. Así es. No solo en este programa, en cualquiera de los programas que compartimos. Nuevamente les invitamos a si no están de acuerdo con algún punto, alguna perspectiva, también lo pueden externar y no hay... Como máximo, si es muy agresivo, se lo vamos a borrar. Eso es broma. A menos que sea ofensivo. No, sí, porque ya estamos usando exacto. El spam es censurado.
Podemos estar en desacuerdo siempre y cuando lo expresemos de una manera respetuosa, en otras palabras, ¿sí? Estar en desacuerdo de una manera respetuosa. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, hermanos, que escuchan este programa, que nos apoyan también y comparten este programa con otros. Y al hermano Miguel, por supuesto, hermano Speed también, por traernos siempre aportes tan importantes, tan interesantes y compartirnos esta sabiduría que el Padre les ha dado con tanto cariño. Así que damos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas y nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.